¿Qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo estamos? Feliz día a todos. Un nuevo capítulo para YouTube. El gángster de la fe. Mi nombre es Jesús. Me conocen más por Suso Prince, el apodo que me puse en el nombre de la barbería de Prince. Y bueno, en este capítulo vengo a deciros que me retiro oficialmente del mundo de la barbería, al nivel de que voy a dejar de estar dando servicios y cortando el pelo, que es lo que ha formado parte de mí durante todos estos años, desde que soy un chaval, ¿no? Y os quiero contar mi historia y por qué decidí emprender en el mundo de la barbería y por qué hoy le pongo punto y final, ¿vale? Bueno, yo cuando era un niño nací en este precioso paraíso de la isla de Menorca y aquí no habían demasiadas peluquerías, barberías que tuviesen estilo, eran más peluquerías unisex clásicas, donde le cortaban a todo el mundo el pelo por igual, ¿no? Como el mismo corte de pelo así de comunión, con el flequillo, el corte al cenicero, aquello que se llevaba antiguamente. Eso era lo que a todo el mundo le hacían y encima, pues no sé, yo no me iba feliz de ahí, ¿no? Yo siempre he sido muy chulo, ¿no? He tenido esa parte de barrio, de calle, que me gusta la chulería, verme bien, verme bonito, verme siempre ready. Y bueno, no conseguía lo que yo quería y si tú quieres algo hecho a tu manera, es mejor que lo hagas tú, que no que confíes en los demás. Y yo siempre he sido una persona muy autodidacta, muy emprendedora y muy rebelde y muy friki, en el sentido de que cuando me meto en algo me gusta meterme al 100% y si no, no voy. Entonces, como la barbería no estaba de moda, era la barbería clásica y eso ya había muerto. Estaban las peluquerías unisex, ¿no? Que fue cuando la época de los hippies. Os cuento un poco de historia, ¿vale? Así al que le interese bien. Y si no, pues eres bienvenido de todas maneras o puedes irte de este canal. Un poco de historia. En los 60-70, con la llegada de la moda de los hippies y el dejarse el pelo largo, la barbería dejó de perdió importancia, dejó de tener tanto peso y un papel tan importante, ¿no?, en la sociedad. Se fue quedando solo para los ancianos y ahí fue. Yo cuando era un niño iba a las barberías de los señores mayores y tal, y ya me gustaba más que lo que era la peluquería unisex. Así que yo me veía vídeos, tutoriales de YouTube de cómo cortar el pelo estilo afro, de Estados Unidos, porque es la cumbre y de donde nace todo, las películas, el cine, la moda, todo, y la barbería incluido. Yo me veía los tutoriales en inglés y ahí mi abuela me compró una maquinilla, mi primera maquinilla, pero bueno, me he saltado un paso. Lo que hacía yo era muchas veces cortarme el pelo yo mismo, porque nuestra madre nos cortaba el pelo en verano, así todo nos pasaba la moto y a mí yo lo odiaba. Lo odiaba, mi madre lo hacía con todo su amor, pero no me gustaba nada, ¿no? Así es que nos lo hacía a mí y a mi hermano. Y yo decidí tomar el papel y empezar a cortarme el pelo y hacía inventos, ¿no? Así es que tanto que me cortaba el pelo yo con mi primo muchas veces. Y una vez mi abuela le riñó a mi primo porque le hizo un desastre en la cabeza y le dijo: ah, y encima has pagado por eso. Se creyó que había ido a la peluquería y le iba a formar un pollo. Y yo le dije: no, abuela, he sido yo que le he cortado el pelo, tal, porque ¿qué pasa? Con ese dinero nos lo guardábamos para comprar chuches y tal. Bueno, ahí se destapó la verdad. Entonces mi abuela me regaló mi primera maquinilla de cortar el pelo y yo empecé como un hobby cualquiera. A partir de los 14-15 años yo empecé a cortarle el pelo a mis colegas antes de salir de fiesta, tal, y era la manera que yo tenía de conectar con un hobby, ¿no?, y con la gente, porque siempre la barbería ha sido algo de calle y algo imprescindible, algo que es tu imagen, es la portada del libro. Entonces era algo fundamental.
Y yo era el primero aquí en esta isla que empezó con el tema de la barbería, ¿no? Así que, bueno, eso me dio la oportunidad en este camino de evolución transpersonal, de crecimiento personal y de autoconocimiento de uno mismo, de conectar con las personas y empezar a entender un poco la psicología. Si yo hubiera querido continuar los estudios, forzadamente hubiera tirado por psicología porque me apasiona la mente humana y el desarrollo, el crecimiento. Eso siempre lo he tenido dentro de mí. Y hablar. Yo hablaba demasiado en clase, no se me nota en este video. Yo hablaba demasiado en clase y siempre me decían que hablaba demasiado y que tal. Y eso era como que era criticado, ¿no? Porque el sistema es sota, caballo y rey. Si no te amoldas al sistema, eres un fracasado. Pero bueno, no te enseñan a pulir tus dones y habilidades. Por eso el sistema está corrupto y solo te enseñan a ser un esclavo. No te enseñan a exprimir tu verdadero potencial. Pero yo, como era rebelde, indagaba. Entonces dejé los estudios, dejé bachillerato y me metí a trabajar a la construcción con mi padre. Y luego me metí en un grado medio de peluquería, el cual no me gustó nada porque estaban profesores ahí de otras cosas, ¿no? De matemáticas, de biología. Me acuerdo que había una mujer que encima era feminista y hippie y estaba dando clases de peluquería sin tener ni idea. Cuando llegaba el día de prácticas los jueves, el que les enseñaba era yo. Imagínate el nivel. Entonces yo dije que no quería perder más el tiempo ahí y me puse a trabajar de camarero en la obra, en la noche en discoteca, en hoteles, en infinidad de cosas, hasta que pasados 3 años y yo estar perdido también por más cosas en mi vida, porque yo era rebelde y yo sabía que yo no estaba siendo, que yo estaba interpretando un personaje y que yo había venido a algo más grande, que no a lo que me digan los demás, sino a crear mi propia realidad. Entonces yo ahorré. Bueno, y me costó 3 años porque estaba perdido en la fiesta, drogas, etc. A los 3 años ingresé en la mejor academia en esa fecha de barbería en España, a Antonio Loy en Málaga, que les mando un shout out, un saludo para todos. Esa fue la mejor experiencia de mi vida en aquellos entonces, porque me puse el mayor de mis retos, ¿no? Yo me fui a vivir solo allí a Málaga, ya lo había hecho irme a vivir solo a Barcelona, ahora me fui a vivir solo a Málaga, a estudiar y bueno, pasé allí 9 meses, tal. Y yo, como te puedo decir, era de los mejores de clase, éramos 2 o 3 los más avanzados. Simplemente que yo no ponía el trabajo, igual que no lo ponía en el colegio, en el aspecto ir un paso más allá. Y yo no entendía por qué, ¿no? Porque siempre si miras el jardín de al lado vas a ver que el jardín de al lado es más verde que el tuyo y si te comparas te vas a frustrar. Pero yo veía gente que se iban a competiciones, que iban a tal y daban clases, seminarios y demás. Y yo no porque tampoco me llamaba la atención, pero no me llamaba la atención 100%. Y es porque no estaba conectado al propósito de mi alma al 100%. Pero es perfecto, todo forma parte de tu camino, ¿no? Así que como os comento, tras muchísimos años de emprendimiento propio por mi cuenta en el mundo de la barbería, en el sector de la barbería, trabajando en distintas ciudades y poniendo mi propio negocio, me quedé en la zona de confort y yo no era capaz de verlo porque sí, he tenido muy buenos ingresos hasta ahora a través de la peluquería, solamente que como me he acomodado a ese punto en el que estaba, yo decidí que quería ser coach y ayudar a las personas a elevar su mente, su espíritu y a mejorar sus dones y habilidades naturales, ¿no? Para conectar con su propósito del alma. Y yo estaba queriendo llevar los 2 caminos a la vez y no me estaba dando cuenta de que me estaba desgastando emocionalmente y no estaba permitiendo el flujo de la vida, no estaba permitiendo abrir las nuevas puertas que Dios tiene para mí. Porque por virtud, por defecto, soy muy cabezón, que si lo empleas para algo bueno, ¡pum!,
vas a llegar al siguiente nivel. Para algo bueno no existe bueno o malo, es para algo que tú te quieras enfocar, ¿no? Entonces yo me estaba resistiendo y claro, me costó entenderlo. Un amigo mío, Francis Husler Project, que le mando un shout out, tengo que hablar con él, me lo dijo y me dijo: Suso, hermano, estás matando, tú solo estás matando la fe queriendo ser coach y peluquero a la vez. Y yo no lo entendía, yo le dije que yo podía ser todo lo que me dé la gana, desde mi ego. Me enaltecí y entonces pues Dios te va incomodando, y no como forma de castigo, sino porque Dios te ama y sabe que has venido para algo más grande, que no es ni mejor ni peor, es que cada uno ha venido para una cosa. Uno ha venido para brillar en la peluquería, otro ha venido para brillar en el fitness, otro ha venido para brillar como médico, otro como coach y como lo que sea, ¿de acuerdo? Y no te puedes limitar por una cosa, porque todos tenemos infinidad de facetas. Y así que nada, me estoy acabando la batería del iPhone. Quería grabar este contenido ya porque estaba postergando. Este fin de semana tomé la decisión. Y bueno, vamos a volver solamente que os voy a decir que voy a volver a dar muchísimo contenido, a trabajar en mí mejor versión cada día para llevarla al mundo y ayudarte a ti a que conectes con tu mejor versión y a lo que has venido a hacer en este mundo, a llevarlo al máximo potencial. Que estoy ayudando a las personas y a los negocios a trabajar su branding, su marca personal, su imagen, su presencia online, su presencia en línea, que es lo más importante hoy en día, un buen marketing, porque somos la fachada, somos lo que vemos. Obvio que también hay que trabajar los valores y la parte de detrás, que eso también lo trabajamos, y para eso tienes que trabajar tu ser, que es tu espíritu, tu mentalidad, tu físico, tu entrenamiento, y tus emociones, ¿de acuerdo? Tu gestión emocional, todo tienes que mejorar en todas las áreas, porque el negocio es una extensión de ti, de quién eres tú, y si el negocio no lo haces a una extensión de quién eres, de lo que has venido a hacer desde el alma, eso siempre se va a caer, o si no se cae, no vas a vivir en paz, y vas a seguir en una vida de constante insatisfacción personal, o en la búsqueda de vicios para tapar ese vacío, etc. ¿De acuerdo? Así que yo vengo a destaparte todo eso. Si quieres que te ayude, mándame un mensaje directo en mi Instagram, Gangster de la Fe, y veremos cómo podemos trabajar juntos de la mano. Y así que nada, también daros las gracias, chicos y chicas de Menorca y de toda España, que habéis confiado en mí para haber sido vuestro asesor de imagen, vuestro barbero de confianza, y haber contado conmigo durante todo este tiempo y haberme dado todo ese amor que me habéis entregado. Esto no se acaba, esto continúa de otra manera, es la nueva era, el gángster de la fe, ¿ok? Así que nada, un shout out para todos, os quiero mucho.